obispo de Málaga, señor obispo emérito, autoridades del Parlamento de Andalucía y más simplemente queridas amigas y queridos amigos. Ahora conocen todo de mi vida, más o menos todo de mi vida. ¿Qué puedo decir más? Vamos a reflexionar una vez más sobre el valor de la procesión en el contexto cultural de nuestros días. Volver la mirada a la procesión que se realizó en Roma nos permite comprender con mayor intensidad el valor que tuvo tanto para la ciudad como para el mundo. La presencia de tantos cofradías con sus preciosas estatuas caracterizó el jubileo de las cofradías, pero sobre todo expresó un valor histórico difícilmente discutible. Por primera vez, imágenes sagradas salieron de sus respectivos países y ciudades para darse cita en Roma, en un momento peculiar que atravesaba la Iglesia, como lo fue la muerte del Papa Francisco y la elección del Papa León XIV. El jubileo de las cofradías coincidió con la Santa Misa de inicio del pontificado de Papa León. Simbólicamente se podría decir que se ofreció a las cofradías un nuevo inicio en su compromiso de evangelización y de testimonio cristiano. Recordemos las palabras del Papa. Fui elegido sin tener ningún mérito y con temor y trepidación vengo a ustedes como un hermano que quiere hacerse siervo de su fe y de su alegría, caminando con ustedes por el camino del amor de Dios, que nos quiere a todos unidos en una única familia. Es el espíritu misionero que debe animarnos, sin encerrarnos en nuestro pequeño grupo, ni sentirnos superiores al mundo. Estamos llamados a ofrecer el amor de Dios a todos, para que se realice esa unidad que no anula las diferencias, sino que valora la historia personal de cada uno y la cultura social y religiosa de cada pueblo. Hermanos, hermanas, esta es la hora del amor. Y también continúa el Papa: queridos hermanos, les agradezco que mantengan vivo el gran patrimonio de la piedad popular. Como se puede ver, caminar en la vía del amor, no cerrarnos en nuestro pequeño grupo, ser animados por un espíritu misionero, valorar la historia religiosa. Son todas expresiones que tocan de cerca la vida de las cofradías y pueden convertirse en una nueva espiritualidad y existencial de renovación y formación de nuestras comunidades. Atravesar la ciudad de Roma, a pesar de las dificultades objetivas presentes, permitió tener un escenario único en el panorama de la procesión. Desde el Coliseo hasta el Circo Máximo, para volver de nuevo al Coliseo, se asistió a una procesión histórica. Por primera vez,
la Virgen de la Esperanza de Málaga, el crucifijo del Cachorro de Sevilla, el Cristo de León, junto a los símbolos sacros de las cofradías del mundo entero, estaban unidas en un único acto para manifestar la fe del pueblo de Dios que ininterrumpidamente se transmite de generación en generación. Aquellos días deberán ser recordados en las crónicas de las diversas cofradías como un momento de profunda unidad que tiende a salvaguardar el patrimonio de historia de cada particular tradición para ser partícipe de ello al mundo entero que tenía los ojos fijos en ese evento. Voy a participar con ustedes un poquito sobre el valor teológico de la procesión. Esa procesión tan solemne nos permite hoy retomar con mayor profundidad su significado teológico para confirmar el valor que posee en la obra de evangelización, que no puede nunca faltar en toda acción pastoral. La procesión posee un valor universal porque expresa una actitud del hombre con la cual quiere mostrar su misma naturaleza. Hay al menos dos elementos que recurren como una constante: el caminar por las calles y hacerlo recalcando una dimensión comunitaria que agrega. Como es notorio, es un continuo movimiento el que viene representado y va contra toda visión estática de la vida. La procesión puede ser considerada una acción verdaderamente litúrgica y añade a la celebración algo importante, es decir, el movimiento personal con el cual se refuerza la oración comunitaria y que se hace evidente en la búsqueda diferenciada de la unidad entre las categorías que participan a ella. Lo que se ve es una fila de personas que cantan, oran y están en camino, a veces lento y con ritmo, para mostrar, prosiguiendo o siguiendo la efigie sagrada, para mostrar que la calle es un ambiente vivo, hecho de personas que se encuentran y forman una comunidad. Donde se vive la vida cotidiana, ahí se celebra la procesión que lleva el sentido del sacro a la experiencia de cada día. Las personas están mezcladas en la procesión, pero están unidas por la misma fe y nutren los mismos sentimientos por la efigie sagrada. Se lleva al exterior la imagen sacra que está custodiada todo el año para que sea vista, honrada por el pueblo, suscitando sentimientos y emociones que tocan a las personas en lo más íntimo, porque se vive la experiencia de la excepcionalidad del momento. Alegría y dolor, nostalgia y esperanza. A quien vive con estos sentimientos se le ofrece un mensaje que corresponde a su estado de ánimo, haciéndolo sentir acogido y escuchado. La procesión cristiana
tiene sus raíces en la Sagrada Escritura. El Antiguo Testamento presenta diversos ejemplos de procesión. Podemos asumir uno para verificar más de cerca el valor y el sentido de nuestra procesión. Tomemos el pasaje que narra el transporte de la arca a Jerusalén a cargo de David, que se nos da una doble tradición bíblica. El texto sagrado se extiende con una precisión al describir las diversas categorías de personas que formaban la procesión. Hace explícito el número de los participantes, sus vestiduras, los sacrificios realizados durante el recorrido. En resumen, nada se deja al azar. Vayamos al texto. Congregó pues David a todo Israel en Jerusalén para subir el arca de Yahvé al lugar que para ella había preparado. David reunió también a los hijos de Aarón y a los levitas. Se santificaron pues los sacerdotes y los levitas para subir el arca de Yahvé, el Dios de Israel. Y los levitas trasladaron el arca de Dios a hombros, como lo había ordenado Moisés, según la palabra de Yahvé, llevando los varales sobre los hombros. Dijo David a los jefes de los levitas que dispusieran a sus hermanos los cantores con instrumentos músicos, salterios, cítaras, címbalos, para que lo hiciera resonar alzando la voz con júbilo. Y conocemos también David sobre un éfod de lino, y todo Israel subía al arca de la alianza. Y así otro texto, David danzaba, giraba con todas sus fuerzas ante Yahvé, ceñido de un éfod de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca de Yahvé entre clamores y resonar de cuernos. Metieron el arca de Yahvé y la colocaron en su sitio, en medio de la tienda que David había hecho levantar para que ella. Y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia de Yahvé. Y cuando David hubo acabado de ofrecer los holocaustos y sacrificios de comunión, bendijo al pueblo en nombre del Señor y repartió a todo el pueblo, a toda la muchedumbre de Israel, hombres y mujeres, una torta de pan, un pastel de dátiles y un pan de pasas a cada uno de ellos. Y el pueblo, cada uno, revolvió a su casa. Como se puede observar, no ha cambiado mucho en estos días. La organización permanece con su estructura fundamental. Cambian los lugares, las efigies, pero el valor sagrado de la procesión se mantiene intacto. El rey David no tiene miedo de danzar y cantar delante de todos con tal de manifestar su fe en el Señor. Las autoridades civiles, políticas, religiosas no tienen medio de estar acerca de la procesión, también hoy. La característica religiosa
no quita nada a lo festivo del evento y a su raíz popular, que se refleja en el banquete final como momento de alegría conclusivo. En el Nuevo Testamento encontramos una narración que nos permite constatar cómo la procesión está presente y es realizada por Jesús mismo. Se trata del famoso pasaje en cuenta el ingreso festivo de Jesús a Jerusalén como verdadero preludio de los días de su pasión. Trajeron el pollino donde Jesús y, echando sus mantos sobre el pollino, hicieron montar a Jesús. Mientras él avanzaba, extendían sus mantos por el camino. Cerca ya de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, llenos de alegría, se pusieron a alabar a Dios a gran voces por todos los milagros que habían visto. Y decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Jesús entra como victorioso a Jerusalén, pero a diferencia de los conquistadores, sube en una mula como testimonio de que es un rey manso y siervo de Dios. Las palmas son signo de victoria y el canto del salmo es típico de la conclusión de las peregrinaciones. De la procesión, queridos hermanos, nos hablan también otros textos a lo largo de los siglos. Uno de ellos es el recuento de la peregrinación a Tierra Santa realizado a las finales del siglo IV por Egeria, una noble mujer, tal vez de Galicia, como algunos sostienen, que reporta las celebraciones que se habían en Jerusalén. La cita: después de ello, se acompaña en procesión al obispo de la Anastasis a la cruz con himnos, y todo el pueblo va junto a él. Y cuando se llega, el obispo primero dice una oración, después bendice a los catecúmenos, luego eleva otra oración, finalmente bendice a los fieles. Como se puede ver, los componentes de nuestra procesión pueden tranquilamente reflejarse en los textos bíblicos y de la tradición. La condición de peregrinos se vuelve en un rito. Se afirma que el Señor no abandona a su pueblo, sino que camina con él. Más aún, va a la cabeza de la procesión, como queriendo indicar el camino que se debe seguir. La esperanza y la confianza son compañeras de camino en este recorrido que evidencia la salvación realizada por Cristo a través del misterio de su pasión, muerte y resurrección. La división en categorías para seguir la procesión se encuentra fácilmente también hoy, como si el tiempo se hubiera detenido. Queridos, ¿cómo olvidar finalmente lo que sucedía en Roma y que continúa hasta nuestros días?
Desde el siglo V, la Quaresma se celebra a través de las procesiones que van de una iglesia donde se reúne el pueblo a la iglesia donde el Papa preside la liturgia. Y durante el trayecto se cantan las litanías de los santos. Y como también olvidar la celebración en honor de María, que surgen en Roma y en Occidente e en Oriente del siglo VI, desde el siglo VI. Como bien sabemos, a lo largo de los siglos la procesión siguió su desarrollo, convirtiéndose poco a poco en el signo de la piedad popular y de su espiritualidad. La Semana Santa se volvió el centro de las procesiones para celebrar los misterios de Cristo y de la Virgen María, suscitando en el pueblo los sentimientos más verdaderos de la propia fe y de la devoción cristológica y mariana. No es impropio ver en estas procesiones, que son las mismas en la cual participamos en nuestros días, la continuidad con aquella del medioevo, que constituyen realmente una liturgia representativa de los misterios de la fe. Queda un interrogante final al que me parece debemos buscar darle una respuesta. ¿Cómo es que la procesión ha superado siglos y permanece como un instrumento fundamental en la transmisión de la fe? Me parece que una posible respuesta puede ser porque hace de la experiencia de la belleza su forma privilegiada. La belleza se expresa en diversas formas y necesita hablar al hombre para permitirle tener la experiencia tanto de la serenidad profunda como del involucrarse. Una de estas formas es ciertamente el drama. La Iglesia, sobre todo en nuestros días, tiene necesidad de replantear su lenguaje y el del drama le puede ayudar mucho a expresar la belleza del misterio. La revelación de Jesucristo no solo se contempla, sino que también se vive. Lo que Jesús revela, de hecho, no es solo la palabra, sino también el actuar de Dios. El drama posee esta calidad fundamental. Traduce la palabra en acción y en imagen. En el drama, por así decir, es derribada la barrera que existe entre Dios y el hombre, porque ya no es simple espectador en platea, sino coactor. En la historia de la revelación, Dios llama al hombre a actuar. No lo quiere pasivo, sino activo, en camino, y involucrando junto a él
en el vivir la salvación que viene ofrecida. No se trata solo de responder con las palabras, ni de ver con los ojos, sino de dejarse involucrar en el vivir la misma acción de revelación. Hombre entre los hombres, Jesús invita a vivir en este mundo. La fe no se testimonia encerrado en una habitación, sino en las calles, en las plazas. La escena del drama, en síntesis, se vuelve en el mundo mismo. Por paradoxal que pueda parecer, con el drama se rompe el espacio de la iglesia y la representación del misterio se transfiere a la plaza, en el centro de la ciudad, en la plaza de la ciudad. El misterio de la cruz y de la resurrección, de la derrota y de la victoria, respectivamente, se convierten en el drama que debe ser representato de manera visible y tangible. La procesión nos permite revivir la historia de la salvación de un modo diverso a cómo se vive en la Sagrada Eucaristía. Y sin embargo, se hace de algún modo necesaria porque nos consiente captar con la vista y tocar con las manos lo que se evoca en la liturgia y que debe permanecer tal por su misma naturaleza. El que tengo de decir es que en la liturgia la visión está estática. Estamos todos en la iglesia y la procesión nos permite de continuar la liturgia en movimiento, en un caminar nella calle. Está una continuidad, pero el drama, la visibilidad que tenemos a manifestar se mantiene más en la procesión. Pasar por las calles de la ciudad con las imágenes sagradas que dramatizan el misterio del Triduo Pascal tiene el efecto de imprimir, en cuanto participan, el hecho de que esos eventos se realizaron verdaderamente en la historia y representan algo de extraordinario, importante también para el hombre de hoy, para mí. De alguna manera se está llamando a dejarse involucrar en esa contemporaneidad de la historia que, aunque lejana en el tiempo, toca a cada uno a nivel existencial en la pregunta sobre el sentido de la vida que la vida presenta inevitablemente. En resumen, la procesión nos permite transformar la palabra en signo que remite al misterio celebrado en la liturgia. El gran teatro del mundo es una obra de Calderón de la Barca, donde el gran dramaturgo barroco muestra cómo el hombre es espectador y actor en el gran teatro del mundo. Nuestras procesiones reflejan en cierto modo la misma realidad. Muestran el misterio de Cristo que viene a encontrarse con mi vida personal y me provoca en la libertad de elegir
cuál deba ser mi futuro. La creación de escenografías únicas, rostros con expresiones irrepetibles, vestuarios incomparables. Todo se vuelve parte de un lenguaje religioso que pretende capturar los sentidos de los que participan para guiar la mente y el corazón hacia el misterio del amor de Dios, no como espectador, sino como actor, no virtualmente para ilusionar, sino concretamente para involucrar. No podemos negar que vivimos en un periodo en el cual las preguntas sobre la fe se hacen cada vez más raras, porque crece la indiferencia hacia el fenómeno religioso. No obstante, permanece un gran sentido de lo sagrado y una búsqueda sincera de espiritualidad. Nuestro contemporáneo parece rechazar los signos del pasado y los considera extraños a su mundo tecnológico. Nuestras posesiones pueden hacer sonreír a algunos que juzgan nuestras cofradías como una usanza fuera de la historia moderna. Sin embargo, también los que están lejos tienen necesidad de buscar a Dios, porque el vacío de la vida no puede ser llenado por nada más. Si nuestras iglesias parroquiales están a menudo vacías, permanece indiscutible el hecho que nuestras posesiones llenan las calles y las plazas. Al individualismo que ha impregnado también la vida de fe, se debe necesariamente volver a proponer con convicción y credibilidad la fuerza de la comunidad. A una cultura que se nutre cada vez más de lo virtual, podemos proponer de nuevo el gran valor de la realidad, que encuentra en sus símbolos una atracción estética y dramática que remite al misterio inefable de la existencia verdadera y históricamente encarnada, que tiene necesidad de una respuesta de sentido para dar significado a la vida. Queridos amigos, queridas amigas, su paciencia se acabó y yo puedo solamente decir, nosotros no somos heraldos de una realidad arqueológica que no tiene nada que decir al presente. Al contrario, anunciamos y hacemos vivo el misterio de un Dios que se hizo hombre y que acompaña la historia con el espíritu del resucitado para iluminar la vida nuestra, la nuestra vida. Nuestra fe y el testimonio se refuerzan por una esperanza que no defrauda, porque está fundada sobre el amor que no conoce límites y que a todos abraza con su misericordia. Muchísimas gracias.